Tropezar dos veces con la misma piedra, dijo el vicegobernador Calvo, resumiendo de alguna manera esta decisión del gobierno nacional de frenar las exportaciones de carne. También el gobernador Perotti de la provincia de Santa Fe se expresó en ese mismo sentido, muy molesto por esta decisión de avanzar hacia la suspensión de la exportación de carne por 30 días. Lo comunicó ayer el gobierno nacional a través de un comunicado y rápidamente hubo una escalada de comunicados de repudio. Todas las gremiales del campo, dirigentes del sector agropecuario, dirigentes de la oposición, todos han repudiado esto, que termina siendo un gran golpe al interior productivo y principalmente a la actividad ganadera. Y lo peor de todo es que nos remonta a una historia reciente, que es la historia del año 2006, cuando el gobierno nacional, en ese entonces presidido por Néstor Kirchner, decidió avanzar en una medida similar. Cerraron las exportaciones de carne, presuntamente para regular el precio y que la carne bajara, y esto no pasó, sino que generó a futuro una situación que fue durísima para el sector agropecuario y para la industria cárnica. Vamos a ir a los números, porque nos avalan las estadísticas, el análisis de lo que pasó después de una medida como la que se implementa a partir de hoy en Argentina. Una historia repetida, pero vamos a las cifras, Martín, como vos decís. Bueno, en primer lugar, el volumen exportado tuvo una caída del 69%, porque se iba autorizando en pequeñas cuotas la exportación, pero claro, el 69% de la carne que se iba a exportar no se pudo exportar. Cayó la exportación un 69% a lo largo de esos años en los que se cerró la exportación de carne. Además, la producción tuvo una caída del 21% entre el 2005 y el 2011 y miles de productores ganaderos se fundieron. Esto se dio paralelamente con el boom de la soja. Entonces muchos productores dijeron, ¿para qué voy a seguir criando vacas si voy a pérdida cuando puedo invertir en otra actividad? Estamos hablando de miles de productores que se fundieron y campos que dejaron de ser ganaderos. Vamos con más de las consecuencias que dejó esta receta catastrófica. Cerraron 125 frigoríficos y se perdieron entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo. Los frigoríficos no podían exportar, se cayó el mercado, tuvieron que despedir gente o cerrar. El stock de Hacienda entre marzo de 2006 y marzo de 2011 cayó un 20%. Casi 12 millones de cabezas de ganado dejamos de tener en Argentina. ¿Por qué? Porque al haber menos productores nos terminamos comiendo los vientres, nos terminamos comiendo las vacas madres o las vaquillonas. Y entonces no hubo reproducción. Costó muchísimo volver a instalar la actividad ganadera que es de punta en Argentina. Vamos con más consecuencias de una medida como la que hoy impulsa el gobierno. El consumo de carne per cápita pasó de 62 kilos a fines del 2005 a 55,5 kilos promedio en 2011. O sea, ni siquiera esto, cerrar las exportaciones, contribuyó a que comiéramos más carne a nivel interno. Y otras de las consecuencias que generó esto tiene que ver con los precios, que subieron 300% acumulado a lo largo de este tiempo de exportaciones cerradas, mientras la inflación fue del 200%. O sea, la carne nunca dejó de subir al interior de Argentina a pesar de esa medida. Y además, Argentina, como correlato de todo esto, se perdió de ingresar alrededor de 10.000 millones de dólares en divisas por haber cerrado la exportación, que no sirvió para nada más que para destruir el sistema productivo ganadero de la Argentina. Los números como muestra cabal de lo que vamos a comenzar a vivir. Claro, realmente parece increíble que se vuelva a aplicar la misma receta, ¿no? Que el presidente dijo, bueno, voy a detener el alza de los precios, no sé, y anuncia esto. Sí, pero vamos a hablar con Clodomiro Carranza, presidente del frigorífico Río Cuarto. Allí lo estamos viendo. Clodomiro, gracias por atendernos. Después de 13 años, ustedes lograron las autorizaciones para exportar carne y ahora esta medida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, mucho gusto. Bueno, ahora se llama Frigorífico Coronel Moldes. Nosotros adquirimos la planta hace 3 años. Y bueno, después de un largo peregrinar hemos logrado la habilitación para la exportación. Y bueno, y ahora esta noticia es un poco desanimante porque realmente las inversiones que hemos hecho las vemos frustradas por esta medida. Creo que es una medida que está totalmente desacertada. A ver, desacertada, pero ¿tiene algún impacto en los precios cerrar la exportación? ¿Uno puede decir que por no venderle al mundo la carne va a bajar en la carnicería del barrio?
No, primero que nada, la mayoría de las exportaciones que se están haciendo hoy en día en la Argentina es a China. Y China consume vacas. Nosotros en el consumo, nosotros hemos sido permanentemente consumeros y el consumo de vaca en la Argentina ha disminuido prácticamente al 0%, porque en Río Cuarto prácticamente no se consume ninguna vaca. Entonces esto va a afectar no solamente a la industria frigorífica, sino va a afectar a la producción, porque estamos en plena venta de la vaca de descarte, porque los tactos se han hecho ahora y se están haciendo, y esa vaca que no está preñada sale a la venta inmediatamente, y que te agarre justo en este momento donde no va a haber exportación y la compra de esa vaca es únicamente para China, va a afectar terriblemente los precios y toda la salida de esa vaca va a estar totalmente afectada. Entonces, creo que es una medida desacertada en ese sentido. Y con respecto a lo que es el precio de la carne en el consumo, no va a afectar para nada. El precio va a seguir subiendo o va a subir o se va a mantener de acuerdo a la cantidad del consumo que haya, pero al estar tan caro el maíz y la producción de la carne, hacer 1 kilo de carne, no se puede, la carne no puede bajar, es decir, tiene que seguir el ritmo de lo que es la inflación. Clodomiro, creo de que sí. Ustedes Sí, habían logrado esta autorización para exportar en el mes de marzo, lo anunciaron con mucha felicidad, e incluso hasta SENASA a nivel nacional dio a conocer esta novedad, hablando de la posibilidad de crear hasta 100 puestos de trabajo en este frigorífico. ¿En qué quedan esos planes y en qué queda la posibilidad de exportar, los contratos que se hayan labrado o las charlas que hayan tenido para intentar exportar? Y bueno, nosotros estamos en plena preparación porque la distribución de la cuota Hilton iba a ser ahora, en pocos días, y bueno, ahora nos agarra esto y todas las inversiones y todas las perspectivas y los trabajos que estamos haciendo para poner en marcha esto, vamos a esperar un poco a ver qué es lo que sucede. Creo que esto va a tener un impacto negativo en lo que corresponde a nosotros. Creo que vamos a tener que esperar un mes a ver qué se decide, si es un mes o es más. Claro, pero ¿qué hacen ustedes? Me pongo en el lugar del empresario. ¿Qué hacen ustedes con todos los compromisos contraídos, no? Estos son mercados que se pierden y que pueden llegar a perderse. ¿Y qué pasa con los puestos de trabajo, no? Y sí, es una oportunidad que se pierde, porque la industria frigorífica, al margen de generar puestos propios y puestos genuinos, genera muchos puestos, genera mucha mano de obra que no es propia, sino que genera el movimiento del transporte, de bolsas, de cajas, de una cantidad de cosas que, bueno, que se van a parar. Y yo creo que no va a tener ningún efecto en el precio de la carne porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, es increíble lo que está pasando. Le agradecemos por esto que nos cuenta, la realidad local asociada a esta situación de Yo quería una reflexión, quería pedirle, Clodomiro. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué el gobierno actúa así de esta manera, no? Repentinamente. Mire, yo lo que veo es que es desde hace muchos años que se está viviendo esta situación y con varios gobiernos ya vivimos hace mucho tiempo la veda. Es decir, la carne siempre fue un artículo de uso político y no se le dio la verdadera dimensión que tiene de generar puestos de trabajo y generar exportaciones. Porque tomando este tipo de medidas, lo único que va a generar va a ser achicar el stock ganadero como se viene achicando, claro. Porque uno dice, sí, hay 50 millones de cabezas, pero tenemos un 30% de población más en la Argentina. Entonces, todo esto va a generar ese impacto y en este momento en donde se toma esta decisión, es el peor momento para el hombre de campo. Descarto ya la posición de los frigoríficos,
pero el hombre de campo hoy va a ser el peor y el que va a estar más afectado por los precios de la vaca, porque la vaca está saliendo hoy y no va a tener destino en la exportación y en el consumo menos. De hecho, pero por eso es muy preocupante la situación del productor agropecuario y bueno, la nuestra sin duda es una cosa que nos deja paralizados. Gracias, Clodomiro. Gracias, hasta luego. No, ¿Vos sabés, gracias Vanina, a ustedes Sí. Muchas gracias. Gracias. Vos sabés, Vanina, que de acuerdo a los datos de la Fundación FADA, que realiza el monitoreo de las exportaciones vinculadas al agro, en el año 2020 el complejo de las carnes y todo lo vinculado a la exportación de carnes y subproductos generó 3.000 millones de dólares en divisas para la Argentina. Hoy Argentina está, por ejemplo, renegociando la deuda con el Club de París, que es de 2.400 millones de dólares. Fíjate la importancia que tiene mantener una actividad como esta, ¿no? Y tomar una decisión que parece mucho más para la tribuna que para lograr algo en concreto, que es que los argentinos podamos comer carne, ¿no? Claro, vos fíjate lo que decía Clodomiro recién. Siempre, a través de todos los gobiernos, la carne fue un artículo de uso político. O sea, anuncios para la tribuna y no se miden las consecuencias económicas. Yo realmente no sé a quién asesora al presidente. ¿No le muestran los números? Parece que no. Más noticias.